grabando. Te voy a presentar, Miquel, si quieres, y comenzamos la conferencia. A menos que tú quieras decir antes de la conferencia algo. No, cuando quieras. Espera que ponga a grabar también. ¿Has puesto a grabar tú? Sí. Vale, yo pongo a grabar también. Y ya está. Entonces ahora, a partir de ahora, te encargas tú de... Sí, yo voy dando paso a cualquiera que pueda tener problemas. Igual no puedes, ¿eh? Si te he quitado lo de coanfitrión, Ah, bueno. ahora que me doy cuenta... Bueno. Bueno. Bueno, comenzamos, si te parece, te presento y comenzamos, Sí. ¿vale? Bueno, la conferencia que va a impartir Miquel es Individuación y Creatividad, la primera conferencia dentro de este ciclo de jornada de videoconferencia interactiva. A Miquel lo conocéis la mayoría, pero bueno, tengo una reseña que la voy a leer, que es, bueno, él es médico, psicólogo, psicoterapeuta analítico integrativo, terapeuta familiar sistémico, terapeuta transpersonal, psicoanalista junguiano, bueno, también doctor internacional en paz, conflicto y desarrollo, didacta de la CIPAC, colaborador con la ONG Médica de Intervención Internacional, especializado en maltrato infantil, trauma, duelo, tanatología, acompañamiento al muriente transpersonal, integración de sistemas. Indica que es psiconauta, investigador del alma en la clínica médica y psicoterapéutica y trabajos de campo antropológicos, cualitativos y cuantitativos, con énfasis en la acción participativa, docencia y divulgación psicopolítica de los hallazgos, promotor de acciones participativas para el despertar del desierto interior y para la transformación social, fotógrafo, alquimista, ilozoísta, buceador, hijo de Hermes, padre y abuelo, y incorporado también es una gran persona, es amigo mío y tengo mucha suerte de hacer con él muchas cosas y bueno, y os dejo en manos de él con su ponencia. Vale, gracias Alejandro. Bueno, bien, pues bienvenidos y bienvenidas a este encuentro sobre individuación y creatividad que, bueno, va a tratar de ir exponiendo diversas cosas sin profundizar demasiado para que pueda haber algo de debate. Haré referencia lo más que pueda a María Luis Bonfranc, que es la inspiradora también de estos encuentros. Y en principio, pues de vez en cuando va a haber algo interactivo donde os preguntaré alguna cosa, os aparecerá alguna tipo encuesta para que contestéis alguna cosa. Y vamos a tratar de hacer algo que sea pues participativo, que realmente la idea es de alguna forma conseguir a través de lo que el COVID ha puesto en evidencia de las dualidades que ya estaban, pero bueno, recuperar un poco estos espacios de la comunicación y hacer un poco pues conciencia compartida entre todos y todas. Y de alguna forma, pues esta es la idea básica de esta comunicación. Ampliar, permitir que den cosas pues de alguna manera abiertas, algunas semicerradas, pero que sea un punto de arranque para seguir investigando en los temas que vamos a ir tratando. Bien, pues os voy a compartir pantalla. Vale, ¿lo veis? ¿Veis una...? Sí. ¿Veis bien, no? Se ve. Es que tengo yo dos pantallas y a veces me lío. Bueno, estos encuentros están marcados por la muerte, por la pandemia, por la muerte de tantos elementos simbólicos que se han ido cayendo uno tras otro, y más que el virus, pues todo lo que ha ido desmoronándose de las cosas a las que nos aferrábamos. Y en ese sentido, pues me ha parecido interesante poner esta estampa de la niña mirando a la hamaca vacía del abuelo. Vale. Está claro que la muerte está permanentemente, que las contradicciones son enormes. La ventaja de encontrarnos aquí es que, a pesar de los peligros que parece que tenía la pandemia,
estamos en la posibilidad de tener encuentros que son mucho más múltiples de los que estamos realmente, porque detrás de cada uno de nosotros hay historias personales, historias míticas, y de alguna forma van a estar todas presentes, ¿no? Bueno, bien, la conferencia propiamente empieza ahora, eso era como un punto de partida de situación, y nos encontramos ahora, a ver si me funciona. Vale. Os habrá parecido Correcto. una cuestión para votar, os explico. Esto es de una investigación sobre el tema de la narcolepsia y la creatividad. Entonces se intenta ver en dos grupos de gente, los que tienen narcolepsia, que es una enfermedad que provoca somnolencia diurna y muchas veces incluso pues, extrema. O sea, la gente se puede quedar de golpe dormida. Y otra gente que no lo pasa. Entonces se presentan unos estímulos que están aquí. Este es garabato, un plátano, este conjunto de símbolos y este conjunto de objetos, y siendo estos estímulos se les pide a las personas que hagan algún dibujo. Vale. Este es un dibujo de alguien que, estimulado por este garabato, pues ha hecho una cara, una nariz. Con el mismo estímulo, otra persona ha hecho los anillos de Saturno. Vale, pues, entonces, lo que en esa pequeña encuesta, lo que os pido es que digáis qué serie de estas, la columna izquierda, la columna derecha, tienen dibujos más creativos, qué serie de las dos podría corresponder a la narcolepsia, la izquierda o la derecha, y cuál de los dibujos de todos estos, de los 8, os parece el más patológico. Tampoco es cuestión de dinamizarlo un poco para que luego podamos hablar. No entiendo, los dibujos ya son estas como pruebas. ¿Es sobre estos dibujos sobre los que tenemos que rellenar Sí. la columna? No. La primera pregunta es, ¿qué columna de estas, la izquierda o la derecha, tiene dibujos más creativos, teniendo en cuenta que han sido dibujados con estos estímulos de aquí de la izquierda? La segunda pregunta es, ¿qué columna de dibujos puede corresponder más al problema de la gente que tiene narcolepsia? Y la tercera pregunta es, de los 8 dibujos que están puestos ahí para elegir con su nombre, ¿cuál os puede parecer el más patológico? Ya, pero yo solo veo, no veo dibujos de nadie, solo veo las pruebas, los orígenes, por decirlo así, el estímulo. No veo los dibujos de nadie. ¿No ves en tu pantalla los dibujos? No se ven, hay que eliminar la cosa de las votaciones, correr para un lado para poder ver los dibujos. Yo lo he eliminado y me he quedado sin ello y puedo verlo, pero me he quedado sin la pantalla. Bueno, vale. Vale, si lo lía mucho, es que eso. Sí, no, era finalizo la votación y ya está. Entonces tampoco era un poco para... A ver. Vale, de acuerdo. Bien, más o menos este conjunto de dibujos es el que es más creativo.
Este conjunto de dibujos también es el que pertenece a los sujetos que tienen narcolepsia. Y de las posiciones, alguna votación que he visto, parecía que el dibujo más patológico ha sido este. Vale. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, pues realmente aquí este dibujo ha sido prácticamente una copia de este, prácticamente hacer una nariz, pues es casi metonímico, ¿no? Hacer una extensión de lo que estás viendo. Aquí ya hay un cierre, por supuesto que parte de una curva, pero se le da una forma. El plátano y el barquito pues casi son muy metonímicos. Sin embargo, la rueda ya tiene otra forma, complementa la curva. La reunión de objetos que aquí simplemente ha sido como reproducirlos, es menos creativo que organizar una historia, un relato en el que intervienen todos esos objetos. Y en este caso, pues lo mismo. Resulta que las personas que sufren de narcolepsia tienen una permanente ensoñación. Es decir, continuamente están en una somnolencia con mucha imagen y con muchos sueños. Y bueno, pues tiene sentido que esa profusión de imágenes pueda llevarles a tener una tendencia más rica a producir creaciones. Este estudio es interesante porque en el fondo apuntala también hipótesis junguianas. La relación con la imagen y el tener cercana la imagen es una fuente que al sujeto le puede permitir darle una forma. Es una materia con la que trabajar. Y respecto a los dibujos más o menos patológicos, bueno, pues eso ya es mucho más difícil de determinar, porque aunque estos sean más creativos, porque la distancia que hay respecto al estímulo de origen se ve que no es mecánica, sino que tiene un complemento mayor, todos los contenidos que aparecen aquí, pues del tiburón ballena, de la ballena, con dientes, pues a lo mejor tienen un nivel de proyección de conflictos internos. Entonces, eso también es otro elemento interesante, porque tener capacidad de crear no significa ser creativo, en el sentido de lo que voy a tratar de ir llevando adelante en la hipótesis, sobre todo cuando lo relacionamos con la individuación. La creatividad es una facultad humana que permite integrar la relación con el material para, a partir de ahí, ir dando lugar a una creación que puede ser la solución de un problema, puede ser la consecución de un objeto material, pero en la capacidad de hacer cosas puede haber también una proyección de pulsiones, de necesidades, de lo que sea, y lo que se está haciendo, pues en el fondo es una manifestación, una representación de la patología que porta el sujeto. En eso se basan los test proyectivos y, de alguna forma, pues este dibujo, que es más creativo que el otro, dicho mejor, diríamos que es una creación más completa, pero que no sabemos si el sujeto que la ha hecho realmente está teniendo una capacidad, una facultad creativa, o a lo mejor simplemente representa pues lo que le está pasando, pero esta representación tampoco le está sirviendo. Ahora vamos a ver una imagen y vamos a escuchar una voz. Este libro está dedicado a los antiguos, al señor de las abominaciones, Hunwawa, cuyo rostro es una masa de entrañas, cuyo aliento es el hedor del estiércol y el perfume de la muerte, ángel negro de todo lo que se excreta y fermenta, señor de la podredumbre, señor del futuro que cabalga en un rumoroso viento del sur, Apazuzu, señor de la fiebre y las plagas, ángel negro de los cuatro vientos,
con genitales podridos desde los que aúlla a través de sus dientes afilados sobre las ciudades afligidas. A Cthulhu, la serpiente dormida que no puede invocar. A los Ankaru, que chupan la sangre de los hombres, pues quieren convertirse en hombres. A los Larusu, que rondan las habitaciones de los hombres. A Helal y Lilith, que invaden las camas de los hombres y cuyos hijos yacen en lugares secretos. A Agdu, dueño de las tormentas, capaz de llenar el cielo nocturno de resplandor. A Malad, señor del valor y el arrojo. A Sagurin, cuyo número es el 23 y que mata de modo antinatural. A Sarin, guerrero entre los guerreros. A Ichama, espectro de las nieblas y lluvias tempranas. A Ischel, la tela de arañas que atrapa el rocío de la mañana. A Zuhai Kat, virgen del fuego. A Aldiz, el señor del frío. A Kazupakat, que trabaja con el fuego. A Istab, diosa de las sogas y los lazos, patrona de los que se ahorcan. A Sumun, el silencioso, hermano gemelo de Istab. A Solot, el informe, señor del renacer. A Aguchi, señor de las eyaculaciones. A Osiri y Amen en su forma fálica. A Eschunchan, el peligroso. A Alpot, el destructor. Al sublime anciano y a la bestia estelar. A Pan, dios del pánico. A la diosa innombre. A los dioses innombrados de la dispersión y el vacío. A Hassan il-Sabat, señor de los asesinos. A todos los escribas y artistas y practicantes de la magia, a través de los cuales se han manifestado estos espectros. Nada es verdad, todo está permitido. Lo que habéis visto ha sido una construcción a través de dos artistas. La parte de la performance es de Marina Abramovich y el texto es de William Burroughs en Las ciudades de la noche roja. Ambos son artistas que han sufrido, que han tenido en su arte una expresión de su sufrimiento, que han querido investigar en el arte precisamente como una manera también de crecer y de transformarse. En uno, William, su iniciación artística fue a través de matar a su mujer en una gilipollez haciendo del juego de Guillermo Tell, pero disparándole con una pistola una manzana cuando estaba drogado con un grupo de amigos, y eso le impactó tanto que a partir de ahí fue un efecto llamada para empezar el trabajo del arte. Marina tiene historias similares, lo cual una de las preguntas es, ¿puede haber arte más allá del infierno? ¿O realmente el arte es algo que es producto de destilar el sufrimiento, de representarlo, de proyectarlo? Bueno, sobre esto hay, por ejemplo, un libro muy interesante de Zweig en el que habla del poeta Hölderlin, de Nietzsche, como sujetos, y también de un escritor, de Claes, como sujetos que al final han acabado pues, realmente o ingresados o suicidándose, y ejemplos de este intento de canalizar su malestar en el arte, en la filosofía, en la literatura, en la pintura, en la poesía, pero que a ellos como sujetos no les acabó sirviendo, ¿no? María Luis Bonfrán, pues en su libro sobre los cuentos de hadas, dice que la lucha contra los demonios de cada uno, muchas veces el propio sujeto, si no fuera por el apoyo del sí mismo, no podría hacerlo, ¿no? Entonces, parece interesante
también poner esto como un punto de debate. Realmente el sufrimiento, desde dónde se hace, cómo se canaliza, cómo se destila, bueno, pues realmente la propuesta junguiana, y María Luis lo explica muy bien, pues es esa necesidad de integrar el yo con el sí mismo y todo lo que procede internamente para, de alguna forma, pues ser juiciosos, ser prudentes, como esta frase de sapere aude, que proviene de unos escritos ya latinos, pero que Kant la utilizó más como ser razonable o aplica la razón para conocer las cosas, pues realmente desde la perspectiva más junguiana la razón es una parte importante, pero hay que tener el apoyo y la relación con el elemento más profundo de lo colectivo a través del sí mismo. Un ejemplo de cómo Marina se representaba uno de los problemas que la marcaban mucho, que era la relación con su padre, y en esta obra, pues, que es una performance teatral, no es una pintura, coloca un montón de elementos que pueden parecer una boca, ¿no?, con dientes, y dentro está pues una mesa comensales, bueno, pues un intento de evacuar, de representar su problemática, pero que luego ella comentaba que en el fondo no acababa de salir de la historia, ¿no? Toda actividad humana es arte, ¿vale? Sí, porque los humanos no nos importa tanto la realidad objetiva, ni los hechos externos, ni siquiera los internos, sino nos importa construir un relato. Necesitamos el relato porque buscamos una significación. Y eso está implícito en toda actividad humana y por lo tanto toda actividad humana es arte, porque el relato es una construcción que va más allá de los elementos con los que se parte. ¿Hacemos arte o no? Bueno, Machado, pues, en un aforismo decía una cosa que me interesa bastante. Dices que nada se crea. Bueno, pues no te importe. Coge barro de la tierra y hace una copa para que beba tu hermano. Es decir, todo es arte. Toda actividad humana es arte. El arte como relato, bueno, pues aquí hay una imagen de una investigación donde se indica que los artistas tienen más materia gris en la zona del temporal, que es el centro precúneo, y bueno, pues para poder representarlo lo pintan, si no, no habría manera, es decir, se le pone ya un relato, porque para reconocer las cosas, si no hay cierto entrenamiento, pues no llega la información. Es decir, esto es otra idea importante. Las imágenes pueden estar, los símbolos pueden estar, pero si uno no los mira, si uno no los contempla, si uno tiene capacidad de trabajar con la simbolización, no se entera de las cosas. Entonces, esto es importante porque a veces se entiende que la propia imagen transforma por sí misma, apodícticamente. Bueno, pues no. La imagen está, se presenta, empuja, pero el trabajo de poder destilar el sentido tiene que ver también con que el sujeto la pueda mirar, tenga un entrenamiento, es decir, tenga capacidad de simbolización. Si no, lo que ocurre es que la imagen es un signo, no es un símbolo. Y si es un signo, se literaliza. Y no sirve para que el sujeto vaya hacia adelante. Este es otro dibujo artístico de, bueno, pues del sistema neuronal. Y realmente pues casi podía funcionar como un test proyectivo, porque
esta neurona que la ha dibujado aquí como una especie de huevo, con un ojito, bueno, pues con una especie de cordón umbilical conectando con la otra, es decir, es un relato. Y es un relato de alguien que interpreta la realidad y que la transmite, y lo hace acercándose pues a una realidad, pero lo hace con su manera concreta. Algunos sujetos que vean esto y que no conozcan el tejido nervioso, que este sí es una foto, ¿no? Pues de aquí pueden extraer muchas cosas, hasta un complejo materno de las neuronas, por ejemplo, ¿no? Si quiere. El talento de los artistas es innato. Bueno, aquí en esta investigación pues están apuntando áreas cerebrales que apuntan a que el cerebro del artista es distinto. Pero en esto, pues como pasa todo en todas las discusiones, la neurociencia lo que encuentra no es la prueba de la subjetividad, porque a lo mejor lo que se encuentra en la materia está condicionado por la subjetividad. Es decir, si alguien ha tenido un impacto, una llamada en un momento biográfico por una cuestión que la ha puesto en crisis y le ha hecho revisar y entrar en el infierno, pues a partir de ahí quizás ese sujeto puede empezar a desarrollar una capacidad creativa y hasta hacer arte. Y quizás eso acaba desarrollando ciertas áreas cerebrales porque para fijar la atención, para fijar la percepción, pues esas áreas cerebrales empiezan a tomar forma porque hay una dirección, vamos a decir, psíquica, libidinal, que intensifica, que pone carga y que desarrolla. Bueno, estos son ejemplos. Curiosamente, este es un derivado complejo, un poliquisto dodecaedro que tiene componentes pentagonales, todo triángulos equiláteros, y tiene un desarrollo para construirse que es muy similar a una de las estrellas marinas, que es la asteroidea. Incluso hasta con longitudes muy, muy parecidas, ¿no? Como yo la había visto en el mar, me vino la imagen de esto y bueno, pues realmente con lo que estoy diciendo aquí es a veces de dónde surge la imagen que lleva a un artista a pensar en esta figura. Bueno, pues probablemente de cosas tan simples que han quedado internalizadas dentro de la memoria evolutiva de la especie que pues están. Esto es todo lo que Jung hablaba de los símbolos de transformación. Hay símbolos muy básicos, muy universales, que de alguna forma empujan, se presentan y que pueden ser la materia prima inicial a partir de la cual empezar a construir otras cosas más elaboradas. Bien, aquí a ver si me funciona esta vez. Esta vez veis la votación esta, o os tapa la cara o... Las preguntas son, ¿esto es arte? ¿Te produce emoción? ¿Te produce rechazo? ¿Es bello? No puedo enviarlo. Es que hay más preguntas, Enrique, hay más preguntas hacia abajo. Que me ha pasado a mí también. Hay dos preguntas más, ¿vale? Sí, he respondido 3. Es que más, hay dos más. Es que hay otras más, hay 4. Sí.
yo he respondido 5. 5. Sí, 5, sí. Gracias. Bueno, más o menos. Ahora la mayoría ha dicho que sí que es arte, que le produce emoción, que no le produce rechazo, que no es bello y que entiende el significado. ¿Vale? Bien. Bueno, pues sí, es arte, porque es crear algo que no existe y darle seguramente un significado. Emociona, no produce rechazo, eso ya a algunos les puede producir, a otros no. No es bello, ¿vale? Y se entiende el significado. ¿Vale? Seguramente habrá niveles de significado. Algunos habrán entendido uno, habrán entendido otro. Vale. Imaginaros que esto lo has soñado esta noche. O también te lo has podido encontrar buscando explicaciones a algo que te preocupa. O te lo has encontrado fortuitamente, como es ahora, ¿no? O lo has hecho tú, espontáneamente, te has puesto a dibujar y te ha salido esto. O lo has planificado realmente con una intención. O ibas paseando por la calle y te has encontrado un artista, te has puesto a su lado y se ha puesto a hacer esta imagen. ¿Vale? Situaciones posibles. La más probable hoy es que te has encontrado fortuitamente. Pero, ¿por qué pongo todas estas posibilidades? Porque las imágenes que nos llevan, cada una puede tener una manera de indagar sobre su significado. Uno puede haberlo olvidado cuanto antes, volver al Matrix, tomarse un ansiolítico si le produce rechazo, o tomarse alguna píldora de despertar y, por ejemplo, como mínimo buscar en los diccionarios del COVID a ver qué significa. Puede haber gente que lo vea como una cuestión de violencia de género y quiera hacer una denuncia a esta imagen, porque parece que la mujer es la que está ahí siendo usada. Alguien puede ponerse a hacer respiración holotrópica para ver si entiende el significado. Puede tomar un entactógeno, un enteógeno, puede hacer amplificación, puede sospechar que se trata de una sincronicidad. Bueno, pues, por ejemplo, si has soñado o estabas buscando algo y te ha parecido, o vas tú por la calle justamente cuando llegas donde un artista la pinta al estar tú. Utilizar imaginación activa para tratar de entender esto. Ir a una sesión de oniroterapia. Bueno, es decir, la cuestión es, ¿la imagen la utilizamos como una llamada que nos sirva para encontrar significado? Pues muchas veces no, porque la imagen ya estamos bombardeados, hay una saturación, hay imágenes que las sentimos que nos quieren poner propaganda, que no nos dan información. Es decir, realmente ante la imagen hay ya una saturación tan grande que mucha gente no quiere, no la acepta. No solo ya por las resistencias, si está significando algo, sino porque hay un cansancio, una saturación y una desconfianza. Pero bueno, si empezamos a entrar en ello, todas estas vías son posibles. Si tomas ayahuasca, a lo mejor conectas con informaciones profundas y entiendes algo de lo que esta imagen te puede decir. Bueno, de todas formas, desde un planteamiento junguiano, pues sería conectar con lo que sientes, amplificar a qué te lleva, a qué te recuerda, e incluso pues hacer imaginación activa
sobre todo si es una imagen que proviene del sueño o te la has encontrado en un momento en el que puede haber una respuesta a algo que estás buscando. Ahora, la imaginación activa, ¿qué es? Porque es simplemente utilizar la imaginación para producir imágenes. Bueno, pues es realmente un trabajo muy complicado. Es algo activo que significa también tener una cierta pasividad receptiva a la información que te pueda llegar sin tratar de cortarla, sin tratar de darle ya forma rápidamente. Es decir, requiere una integración de una función receptiva y otra activa, una integración, vamos a decir, de ánima y ánimos, según con el género de cada sujeto, y una espera en el sentido de lo que decía María Luis. O sea, vamos, desde yo estoy mirando a esta imagen que me puede decir algo, pero estoy esperando a ver qué me llega desde lo profundo, desde el sí mismo, para a partir de ahí reaccionar. Bueno, pues eso, la mayor parte de las veces que se dice que se utiliza imaginación activa, no se está haciendo eso, se está usando los recursos imaginativos para amplificar, para darle sentido, pero ahí uno puede construirse su propio relato y ser un relato muy distinto del sentido que le está dando o que puede hacerle ver la propia imagen. Por eso se requiere primero tener una capacidad de simbolizar, es decir, ver qué hay detrás de lo aparente y qué otro significado podría haber que no se ve a simple vista. Eso es la función simbólica. Tener la mirada puesta ante que cualquier imagen que llegue puede, detrás de la apariencia, tener algún otro significado. Y eso es una capacidad que se adquiere. Y muchas veces no está suficientemente bien adquirida y en vez de ver esa posibilidad del símbolo, lo que se ven son signos, ¿no? La imagen también está relacionada con el tiempo y con el número, porque de alguna manera María Luis decía que el número es una manera de ordenar lo no ordenado de lo inconsciente. Es la manera que podemos tener los humanos también de acercarnos a intentar poner un cierto orden en las imágenes. Entonces, en Tiempo y Número, pues relata pues, el uso de la I Ching como una situación de sincronicidad en la cual el número está generando una cierta información sobre la imagen y de esa manera, cuando el sujeto está preparado para escuchar lo que le va a decir la I Ching, se produce esa sincronía. Evidentemente, la imagen tiene un componente luminoso, es decir, que activa la emoción. La emoción tiene una base biológica, es medible en cuanto a movimiento energético y psicológicamente esa energía que tiene una base material la sentimos como líbido, pero la carga de la emoción, la carga del líbido está correlacionada con una carga energética. Ahí es donde podemos entender también pues, la relación de la psique y la materia o toda la interfaz de lo psicoide en la emoción. Por eso la emoción es el elemento energético que da carga, que informa y que moviliza el movimiento psíquico. Si no hay emoción, pues no hay movimiento. El hecho de que una imagen sea más luminosa es porque nos está
evocando, apelando a un movimiento emocional mucho más fuerte. La emoción puede ser de miedo, puede ser de la que sea, pero en general, ante lo luminoso solemos sentir cierto temor porque la fuerza libidinal de la emoción no sobrepasa. Es decir, tenemos el desbordamiento de esa imagen sobre nuestra capacidad yoica. Entonces eso puede generar estupor, temor y también admiración. Eso es la estética. La estética es el hecho de que la información nos mueva la sensibilidad. Y la sensibilidad es imagen. Lo cual, en toda relación humana es estética y es artística. Otra cosa es que, pues, ese esteticismo nos guste o nos disguste, nos frustre o nos dé placer. La cualidad de la estética es lo que diferencia a los sujetos y lo que diferencia al hecho, pero en sí mismo es estético. ¿Tiene poder de transformación? Bien, pues depende de si uno lo puede simbolizar e ir más allá de la apariencia. Siendo muy potente, a lo mejor a un sujeto no le transforma o le asusta tanto que lo rechaza y no quiere ni saberlo y todavía refuerza sus esquemas anteriores, con lo cual no solamente no se transforma, sino que se aferra a lo conocido. Entonces, ¿el artista es creativo o no? Bueno, pues eso ya lo hemos comentado. ¿Le sirve el arte al artista para la individuación? Bueno, pues en algunos casos sí, en algunos casos no. Eso va a depender de si ese arte que puede haber producido un artista, siendo a lo mejor en un momento determinado, estando poseído por el inconsciente y las fuerzas y casi a nivel automático está haciendo un cuadro o está haciendo una canción, pero luego una vez producida la mira, la contempla y trata de buscar el significado de lo que ha hecho. Bueno, pues a lo mejor sí que empieza a poder sentir esa imagen como un elemento transformador. Eso es también lo que tiene que ver con la alquimia. Es decir, la producción, el arte, la obra, la pintura, el escrito, es llevar a la materia algo que está espiritualizado, algo que está en la psique, algo que está en movimiento. Entonces, hacer la materia, hacer la obra y luego verla y contemplarla y relacionarse con ella es una forma de haber corporeizado el espíritu, corporeizado la conciencia, la psique, el alma, y poder, a través de esa relación, que puede ser con imaginación activa, pues empezar a tener una mayor integración en el proceso de individuación. ¿Los diferentes tipos de arte se pueden categorizar? Bueno, sí, pues a lo mejor esto podría llamarse realismo simbólico, ¿no? Tiene una parte de realidad y, pues bueno, pero ¿y de dónde surge el poder del arte? ¿No? El arte, la imagen, que nos llega por el arte porque alguien la ha puesto, la ha hecho y la podemos ver, o la que nos llega por internamente y la hacemos nosotros con una fuente de información que nos puede llegar desde lo arquetípico y construimos una imagen, es decir, la corporeizamos, pues por sí mismo ya tiene un plus, va más allá de nosotros. Nos llega algo que va más allá de nosotros. En eso consiste, de alguna forma, el poder del arte, que es una información que nos mueve a indagar a unos registros que van más allá de nosotros.
Bueno, esta frase de María Luis también de la individuación en los puntos de dudas me parece interesante, ¿no? Porque la vasija, el barro, dotada de propiedades milagrosas, espiritual como el símbolo del cristal, la transparencia permite la observación. Es decir, el hecho de que el símbolo parece opaco, porque vemos solamente lo aparente, pero puede ser transparente, y si vemos la transparencia y lo que hay al otro lado, es cuando puede haber una transformación. Esta frase de ella está sacada de contexto, pero interesante. Bueno, entonces, por poner unas hipótesis, somos seres para la muerte, eso es lo central. La vida, en general, la vida tiene una vulnerabilidad enorme frente a lo inanimado, porque necesita tener una serie de fuerzas y mantenerlas para seguir estando vivo, porque si no, si las deja de hacer, muere y desaparece. Y la vida humana es las más vulnerables de muchas de las especies que conocemos, sobre todo las que más se parecen a nosotros. De entrada, somos los mamíferos más vulnerables desde nuestro nacimiento, y prácticamente no nos construimos biológicamente hasta el año de vida que desarrollamos pues, sistemas inmunológicos, sistemas neuronales, nos podemos poner de pie. Es decir, en un contexto de crianza afectiva es donde acabamos de construir la biología. La vulnerabilidad que tenemos como especie es muy grande, y ese hecho que nos está permanentemente acercando a la muerte es lo que, desde mi punto de vista, y eso es algo que, bueno, igual no voy a desarrollar del todo ahora, pero sí que adelanto, es lo que ha generado la necesidad de una facultad que es la creatividad, y que nos puede llevar a crear cosas distintas como una forma de salir de la vulnerabilidad que tenemos. Como especie, podemos salirnos de los nichos ecológicos. Los primates cercanos a nosotros, cada vez más también. Pero así como los equilibrios ecológicos del planeta, entre todos los seres, desde las plantas hasta los carnívoros, tienen un lugar que ocupar dentro del puzzle de todo el sistema, y ese lugar está determinado por la genética, por un montón de condiciones, los humanos nos salimos de los sistemas. Nos salimos de los sistemas porque creamos cosas, y esas cosas nos permiten modular los sistemas en función de nuestras necesidades. Seguramente somos, en ese sentido, la especie de este planeta que más lo puede hacer. Lo cual, lo que hipotetizo es que la creatividad ha surgido como una necesidad de salir de la adversidad de la muerte, salir de los sistemas morfostáticos que te colocan en un sitio y que no te puedes salir de él por todas las leyes, y construir un poco la naturaleza en función de nuestras necesidades y nuestros deseos. Con lo cual, inicialmente la creatividad se fue interiorizando, se fue integrando, se fue viendo como una herramienta. Bueno, pues las imágenes, por ejemplo, de 2001, Odisea del espacio, de la pelea de monos, de homínidos, en los que uno coge un hueso y mata a otro, y su tribu gana, y luego lanza el hueso al aire y aparece ya la nave espacial de 2001. Bueno, pues es como una cadena de imágenes muy claritas de que el uso de los instrumentos, que también los hacen otros animales, para resolver problemas de sus nichos, ha sido una de las facetas que ha permitido desarrollar la humanidad. Es decir, crear
tiene que ver con la necesidad de sobrevivir. Como seres que somos más vulnerables tenemos más esa necesidad y tenemos más capacidades biológicas también que parece que se han ido desarrollando para ello. La adquisición del arquetipo es una consecuencia. Primero es crear cosas, ver la utilidad, ver que sirven, ver que es una buena herramienta y a partir de ahí, pues como parece un poco en la hipótesis junguiana, ese convencimiento de la cultura queda en forma de un residuo que ya es esencial para la especie y que es, si no creamos, nos morimos. Y hay un arquetipo que es el de la muerte, con los ciclos permanentes de vida y resurrección, y el otro que es, para salirnos de eso, podemos crear. El problema es que cuando se desintegran las dos cosas, no están integradas, puede pasar cualquier historia. Es decir, realmente el poder crear a nuestra, vamos a decir, capacidad nos puede ir separando tanto de la naturaleza que la naturaleza al final la dominamos y podemos acabar muriéndonos por un exceso de creación que en el fondo no es una creación que no tiene que ver con la creatividad, pero sí es creación y puede llegar a ser destructivo. De alguna forma, el hombre es el que está condenado a inventarse cada instante, sin ningún tipo de apoyo. Podemos proyectar en que ese arquetipo de la creación que es tan constitutivo de nuestra especie es algo que pues no podemos proyectar en un sujeto que ha sido el creador, el demiurgo, con lo cual lo estamos desarraigando de nosotros, pero realmente en la medida en que ese efecto proyectivo se vuelva a recuperar, uno recupera que tiene que estar en continua creación, en continuo desarrollo permanentemente, y de eso se trata la individuación. La individuación es ese proceso permanente de ir creándonos a nosotros y siendo distintos en cada momento. Esa individuación es algo que nos hace cada vez más distintos de cualquier otro, pero a la vez nos hace ser más participativos. Esa es la paradoja. Cuanto más distintos somos, más nos relacionamos con todo y nos podemos sentir más pertenecientes, como si fuese en una subjetividad compartida. Claro, eso no tiene nada que ver con lo que se entiende con individuo, con lo que se entiende con ciudadano y con las idealizaciones del individuo, la libertad, porque esta individuación es la única que puede hacer al sujeto libre y a la vez va ligada a una dimensión ética porque en esa cada vez más diferenciación, más sujeto distinto cada vez de cualquier otro, está la relación con el otro, la intersubjetividad, y entonces el principio que regula esa interconectividad es la ética, que va más allá del propio sujeto precisamente para hacerlo intersubjetivo. Ética que, desde el punto de vista junguiano, también rompe los dualismos y rompe los deontologismos, en el sentido de que pues, puede ser necesario realizar el mal o el bien en momentos determinados, y eso al sujeto le puede poner en tensión y le puede ser muy costoso también. Bueno, aquí
es otro ejemplo de la neurociencia donde se relacionan desarrollos del cerebro en anestesia, con ketamina y pacientes con psicopatología neurológica, pero lo que se intenta es, a pesar de que estén anestesiados, estén con ketamina o tengan problemas neurológicos, comunicarse con ellos. Es decir, el aspecto de que la conciencia necesita masa, necesita ir desarrollándose a través de adquirir ciertas capacidades neuronales, afectivas, simbólicas, pero una vez que está constituida se puede independizar bastante de la materia. De hecho, pues, bueno, lo hemos dicho muchas veces, por diferentes tradiciones, por experiencias de gente que está cercana a la muerte, de que se puede vivir la conciencia y se la puede sentir mucho más lúcida que cuando uno está, vamos a decir, en la masa y en la conciencia de vigilia. Bueno, estos son experimentos muy interesantes porque van en esa línea de poder relacionarse con un sujeto anestesiado que responda a estímulos y que conteste a través de mediadores o esté bajo los efectos de ketamina, y la diferencia que ocurre con pacientes realmente que tengan lesiones neurológicas. Bueno, claro, para llegar a esto hay todo un recorrido simbólico, arquetípico, histórico, evolutivo. Es decir, casi todas las mitologías son complejas, parten de un caos hasta llegar a un orden. Es decir, el caos y el orden también es otra característica de la relación nuestra con la información. El caos lo va ordenando el principio femenino, la tierra. De la tierra sale por partenogénesis el principio masculino, en el caso de Urano, por ejemplo, ¿no? De esos principios masculino y femenino van saliendo, pues en este caso, titanes, hecatónquiros, erinias, ¿vale? E incluso, bueno, Afrodita después, pero los principios masculinos empiezan a ser tiránicos y el principio femenino llega un momento en que se revela, porque, por ejemplo, Urano, por temor a que le arrebataran el poder, metía a todos sus estirpes de hijos otra vez en el vientre de la madre, ¿no? Devolvía a los hecatónquiros, titanes, otra vez a la tripa de Gea, ¿no? Al Tártaro. Bueno, pues Gea ya se cabrea, se rebela, se alía con un titán, que es Cronos, que es el hijo preferido, y el hijo preferido le castra a Urano con una hoz que le proporciona a Gea. Bueno, total, que aquí hay la parte, o sea, el nacimiento de Afrodita en parte se entiende que procede de la castración de Urano, de sus genitales en el agua, aunque luego hay otra forma de entender a Afrodita como proveniente de Dione y de Zeus, ¿vale? Pero bueno, si vamos profundizando, ¿qué ocurre? Que luego Cronos se hace también tirano, se devora a sus hijos, este es el Saturno de Goya, ¿no? Pero el devorar a los hijos tampoco los aniquila, no los digiere, es decir, se los mete dentro y siguen vivos. O sea que aquí hay un pasaje de Urano que metía en la tripa a sus hijos, pero estaban vivos, y estaban en la cárcel, vamos a decir, pero vivos. O Cronos, que se come a sus hijos, pero siguen vivos en la cárcel. Es decir, no hay destrucción, hay quitar libertad, hay contención y hay posibilidad de que estos seres se transformen, estando en los interiores de algo. Bueno, pues llegamos ya a Cronos, que se casa con Rea, se está comiendo a sus hijos, Rea ya también está harta y se las apaña para engañar a Cronos y hacer que su hijo Zeus sea cuidado por unas ninfas, sin saber Zeus que es hijo de Cronos y de Rea. Bueno,
Cuando ella se entera, vuelve a haber otra epopeya. Aquí tiene que... Se presenta donde Cronos, pero tiene la ayuda del océano también. Bueno, le da una pócima para que vomite a los hermanos. Bueno, lo que quiero decir es que todas estas cosas las ha vivido la humanidad en su evolución. Los titanes, hecatónquiros, todo esto representan las fuerzas terribles de la naturaleza. De hecho, cuando Zeus ha podido hacer que sus hermanos sean vomitados por Cronos, Cronos no quiere ceder el reino y está la guerra de los titanes. Zeus tiene que liberar a los cíclopes, que son los que le dan las armas que tienen. Como tampoco siguen ganando, libera a los hecatónquiros, que también ya le ayudan. Al final consigue meter a Cronos otra vez dentro de Gea, en el Tártaro, que tampoco queda aniquilado. Pero entonces la que se vuelve a cabrear es Gea, de Zeus, porque otra vez todas las estirpes están dentro de ella, ¿no? Y Gea se venga, decide directamente crear a Tifón, y Tifón es muchísimo más terrible, mucho más letal que cualquiera de todos los anteriores, y ahí incluso le vence a Zeus y tiene que ser ayudado Zeus, y al final, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que todo el rato hay una espiral, hay avances, hay regresiones, se pasa por el vientre de la madre, se pasa por el vientre del padre, hay que salir de ambos vientres. Esas salidas son tensiones, esas salidas suponen conflicto. Por eso también, pues, Heráclito, que decía que el conflicto es vamos a decir, la madre de la evolución. Bueno, pues el conflicto es permanente porque es vivir o morir. Es decir, el conflicto de la muerte está todo el rato. Y al final, llegan los hombres, después de todo esto. Y los hombres, el relato interesante que vengan de los titanes y de la primera mujer creada por los dioses para castigar a Prometeo, pero es la primera mujer. Su descendencia requiere por parte de los hombres un hecho muy simbólico para llegar a ser hombres, que es que después de que se mande un diluvio, solamente son salvados estos dos, que son hombres y mujer, pero para llegar a serlo tienen que tirar y dejar de lado todos los huesos de sus padres. No pueden seguir con esas reliquias, tienen que hacer un acto de tirar los huesos, dejarlos, de llevarlos encima, y si no, no llegan a ser hombres. Bueno, pues esto es muy interesante porque esto es en el relato griego, pero los Yanomami, el pueblo vasco, tienen relatos iguales. Lo que pasa es que hay diferencias si el relato, que son mitos concatenados, tiene una connotación más patriarcal o más matrilineal, porque entonces cambian cosas. Aquí está claro que las figuras masculinas acaban siendo tiránicas y las figuras femeninas tienen que acabar restableciendo el orden, pero hay otros relatos de creación de los humanos donde eso no ocurre, en otras culturas de otro tipo. Ahora, todas estas circularidades son, en general, todos los pasos del caos, de las fuerzas de la naturaleza, de la necesidad de estar atento, de que nada se destruye, sino que todo se transforma. Puedes poner a todos estos en la tripa de la madre o en la tripa del padre, pero están ahí y siguen estando. No hay
destrucción en la psique, hay transformación. Bueno, pues todo esto que es lo que se puede abstraer es común en todas las percepciones de las cosmovisiones, hasta que ya van llegando cosmovisiones mucho más monoteístas, donde toda la riqueza de todas estas fuerzas concatenadas ya se deja de lado, ¿vale? Pero para Jung, sea como sea en cada cultura el desarrollo de estas cosas, en esa cultura eso en el fondo está en el inconsciente de los sujetos y va a aparecer, va a emerger y va a ser elemento determinante también de lo que esos sujetos van a poder hacer con su individuación, y por eso también es tan importante que todo esto que está muy explicado con los griegos, que en el fondo tiene una riqueza enorme, pues cada cultura lo haga encontrándolo con los mitos concretos del lugar donde está residiendo, porque marcan elementos diferenciales, marcan posibilidades diferenciales, y no es lo mismo, a lo mejor, bueno, no es lo mismo seguro, a un Yanomami explicarle, o sea, ampliar un sueño que tenga recurriendo a explicaciones de los mitos de los griegos, que cuando conoces los mitos de creación propios, porque entonces le van a resonar más y le van a poder permitir entender mucho mejor los aspectos simbólicos que están en sus componentes imaginarios, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros estamos en lo mismo, ¿no? Los hijos nuestros van a ser los robots. Los robots, pues en el fondo estamos aterrorizados con que nos maten, ¿no? Como Saturno con sus hijos, o como Urano con los titanes. Entonces, la manera de evitar que pase eso es, bueno, ponerles un chip que se destruya cada cierto tiempo, ¿no? Pues con las películas de Blade Runner, o la obsolencia. Bueno, los robots también son las lavadoras, que se les puede poner un chip para que no dure más que 3 años, así consumamos otros. Es decir, quiero decir es que con los robots nos pasa lo mismo que a Saturno con sus hijos. Nos aterra si van a tener inteligencia, desarrollo, sensibilidad, van a tener más capacidades que nosotros y nos van a acabar matando, ¿vale? Este robot, aquí, bueno, como ya pone aquí que está vigilando un rebaño de ovejas, pues claro, uno puede proyectar que lo está vigilando para matarlas, o es un robot pastor, ¿no? Pero bueno, realmente es un robot pastor. Las ovejas parece que están alucinadas, pero bueno, pues la robótica. Un robot puede crear, puede hacer saltos, puede hacer tornillos, pero tiene creatividad, puede tener autoconciencia, puede darse cuenta que ese poder crear le puede hacer salir del puzzle donde los humanos lo colocamos. Tú estás aquí, tú estás aquí. Es decir, casi podemos estar creando una, vamos a decir, subespecie artificial, pero que la colocamos en cada lugar, intentando que hagan un nicho ecológico. Unos serán sirvientes, otros tal, otros cual, pero si se dan cuenta de dónde están y tienen inteligencia y autoconciencia, pues a lo mejor también querrán salirse de esos nichos, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho nosotros, ¿vale? La posibilidad de que lleguen a crear, pues podría ser. Otra investigación interesante es
por ejemplo, para que se vea cómo la ciencia intenta llevar también a lo académico las ideas de Jung, en la hipótesis de que hay imágenes arquetípicas que son comunes en la humanidad, se intenta, por ejemplo, lanzar imágenes y luego ver si sujetos que no las habían visto nunca, a qué les lleva, a qué sensación, a qué sentimiento, y a veces incluso, basándose en eso, si a alguien se le quiere enseñar algo, se puede asociar eso que se enseña a un símbolo arquetípico, de manera que si hay memoria, si de alguna forma hay informaciones, imágenes que enseguida nos llevan a una emoción y nos hacen un sentimiento luminoso, nos activan la memoria, pues entonces en ese contexto pues podríamos, por ejemplo, aprender inglés, ¿no? Bueno, pues esos experimentos que se hacen sí que encuentran que hay imágenes que a los sujetos les mueven como un reconocimiento, y que ese reconocimiento que les permite luego llegar a otra cuestión cognitiva, pues parece que indica que, sin saber dónde, están en el bagaje disposicional. Bueno, pues en definitiva es lo que entendemos como arquetipos. Bueno, los arquetipos pueden ser más o menos transformadores. Hay algunos que nos llegan en imágenes, pues como el cruce. Esto es muy simple, se puede complicar si el cruce puede tener un movimiento de giro hacia un lado o hacia otro, y se puede ir complicando con muchísimas más cosas. Es decir, realmente los arquetipos no nos llegan directamente. Nosotros hacemos relatos míticos de los arquetipos. Desde ahí, pues, por ejemplo, William Blake, en uno de sus libros, pues lo pone este dibujo, pues de cómo se imagina el arquetipo del creador, ¿no? Creando y orando. Este podría ser también una imagen de un arquetipo que se le puede aparecer a un pastor, y si va rodeado de María, pues todavía más, con más potencia, ¿no? Pero realmente no hay arquetipo de Eros, no hay arquetipo de Zeus, de Hera. Esos son mitos. Los mitos son un relato complejo que tiene informaciones arquetípicas y que hay que entenderlo simbólicamente. Entonces, cuando se hace con mucha facilidad la equiparación de, bueno, pues el arquetipo de Hera y tú eres Hera, y para que, como te pasa, como eres arquetipo de Hera, tienes que trabajarte el arquetipo de quien sea para compensarlo. Bueno, pues esos son signos. Ahí se han perdido la simbolización. Bueno, en esta época nos ha tocado vivir mucho la vigilancia, ¿no? Con la pandemia. Bueno, pues entonces, pensando en imágenes de vigilancia, bueno, pues sale el ojo de Dios, ¿no? Que es esa cultura, pues parece que lo ve todo y que está en todos los sitios, pero bueno, hay ojos de Dios más paranoicos, más tristes, el ojo de Horus, el ojo de los Huicholes, Argos, el gigante de los 100 ojos, y bueno, pues realmente sobre poner en el ojo la simbolización de que se nos mira, pues es muy común. O sea, convertir el ojo en un símbolo de la mirada y de ser vistos. Ahora, los componentes concretos que hacemos a eso depende del uso del mito, del uso de la cultura en el que estemos. No tiene nada que ver el ojo de los huicholes con el ojo
de Yahvé, ¿no? Ni con el ojo de Horus, ni con Argos, que al final llega a una transformación y sus ojos se ponen, se traspasan directamente al mundo animal, ¿no? Pero además, cada uno de ellos tiene historias míticas, pues el ojo de Horus al final se le da a comer a Osiris, se rescata de sed, y eso también se puede ver como algo simbólico o se puede ver como algo de signo, ¿no? Bueno, si comes tú el ojo de Horus, que ha provenido se le ha arrancado a Seth y se le devuelve a Osiris, solo por comértelo ya te transformas. Bueno, pues no. Comértelo lo tienes, lo puedes integrar, pero ahora dependerá del trabajo que hagas para integrar todo el significado que porta ese símbolo, ¿no? Una paciente, en esta imagen del ojo de Horus en el templo de Endera, decía, bueno, pues parece que está dentro de uno de los espejos de estos que utilizamos para mirarnos, pero también parece que es la patena de un cáliz católico, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente cada uno, cuando hace una asociación, seguramente que tiene una significación para el que la está haciendo. Pero, de cualquier manera, si no hay ese proceso de digestión, no hay un cambio. Y en ese sentido, pues cuando me decía ella esto, sí que yo lo veía. Decía, mira, sí, es verdad que al final la historia de que se le da a comer también se parece a la historia de que los católicos comen el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero también pensando que por comerlo ya te transformas, ya la sustancia te ha transformado. Bueno, pues eso también es un error, y también un error que a veces en el mundo junguiano también se hace, ¿no? A medida en que parece que la propia imagen por sí misma tiene una capacidad de transformarte, cuando, pues sí, tiene una potencia enorme, pero tienes que hacer el trabajo de integración. La historia de Hermes, bueno, no nos vamos a hacer, que si no nos da tiempo. Bueno, que la muerte es algo permanente, precisamente el arquetipo de la muerte es básico, pues Jung en Misterio en Conjunciones pues lo deja bien claro: el rey y la reina mueren y se pudren, y de ellos sale un nuevo ser, que es el hermafrodito, que en el fondo integra lo femenino y lo masculino, pero pues esto es fundamental porque es una parte de la vida, esa muerte, para que surja algo que es algo de integración. Bueno, evidentemente, integrar arquetipos, integrar la parte masculina y femenina es clave en el proceso de individuación. Pero para ello también ha habido que hacer un trabajo de desprendimiento de los huesos de los padres y las madres como los humanos en el mito griego. Porque si no, puede pasar también como la historia del hermafrodito, el hijo de Hermes y de Afrodita, que en el fondo era un varón y llegó a ser hermafrodito cuando una ninfa se le declaró, como no quiso hacerle caso, casi lo violó, y como no podía con él, le pidió a los dioses que le ayudasen. Entonces los fundió y surgió Hermafrodito. Hermafrodito sintió que había perdido su virilidad y pidió a los dioses que cada vez que se bañase alguien en el mismo lago donde le había pasado las cosas, que todos los que se bañaran ahí perdieran su virilidad. ¿Por qué pongo esto? Porque si esto ya es difícil producirse, pero aquí parece como que, pues bueno, el rey y la reina están de acuerdo. Bueno, pues muchas veces eso se hace con unas tensiones enormes. Hay hombres que casi tienen
su ánima tiene que hacerse presente, casi como les tiene que violar para que le hagan caso y para que puedan incorporarla, y con las mujeres lo mismo. Porque además, si no se hace, se proyectan fuera. Y el ánima no trabajada se proyecta fuera, y el ánimos no trabajado se proyecta fuera. Entonces, esa tensión me parece en la historia de Hermafrodito y Samalcis, pues muy interesante, porque se ve la tensión y lo complicado que es realmente hacer esa integración. No es nada fácil. Y cuanto más puja lo femenino en los hombres, el ánimo, más miedo se tiene y más defensa hay, como pasa en la reactividad de los hombres hacia lo femenino, o las mujeres lo mismo. Otra cosa que de alguna manera es importante es hablar de la sombra colectiva, ¿no? Las cuestiones no tratadas, rechazadas, pasan a nuestra sombra, y hay partes que pasan a la sombra del colectivo. Entonces, de alguna forma, pues las imágenes alquímicas, que son relatos, siempre son relatos, el arte es un relato, y aquí hay muchos componentes, pero hay esencias. Bueno, pues que de alguna forma se necesita un poco ocultar la luz del sol y dejar que lo oscuro emerja, y hacer caso a eso oscuro que emerja, aunque realmente la sensación que tengamos es que nos mata, que es la muerte. Bueno, pues aunque se tenga eso, si no se hace, realmente sí que estamos muertos. Podemos creer que estamos vivos, pero no estamos. Entonces, la fase de incorporación, de incorporar la sombra, pues, que es la putrefacción, bueno, de alguna manera tiene un nombre femenino, la putrefacción. Y tiene dos componentes: podrirse, que es algo que es un proceso natural de cualquier ser vivo, que consiste en una fermentación, es un proceso oxidativo, pero hay que hacer una acción. O sea, si un cadáver se pone en el cosmos, no se pudre, porque no hay microbios, no hay. A lo mejor se descompone porque la radiación solar lo parte, pero no se pudre. Eso quiere decir que realmente siempre se necesita una acción para la descomposición. No es algo que esté fuera de la aceptación de que va a ser doloroso, y tiene que ser activo. La sombra no se integra porque nos la impongan. Un eclipse ocurre, y entonces muchas veces la sombra del sol aterroriza a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en este eclipse que estuve en Mongolia, en el desierto de Gobi, en el 2008, pues esta foto la hice yo, y el momento del eclipse fue muy curioso porque es un desierto y hay pocos animales. Bueno, pues salieron varios reptiles y se ponían pegados a mis piernas del miedo que tenía. Entonces decía, bueno, fue la primera vez que se me cayó eso de que los reptiles no tienen afectividad o no tienen ninguna emoción, porque iban a la pierna del sujeto que estaba más cercano. Cuando ya el eclipse pasa, pues entonces se equilibra todo y los animales vuelven a su sitio. Yo decía, a ver si estos reptiles luego, no sé, me miran. Ni puto caso. Pero en el momento de la sombra, el impacto es grande. Por eso nos asusta a los humanos, nos asusta a los reptiles, asusta a cualquier ser vivo con sensibilidad. Pero es el proceso necesario. Y luego las maneras de hacerlo, pues ya son relatos. Pues unir la parte femenina, masculina, todo eso es necesario. Pero el énfasis y la manera son relatos concretos de esta esencia, ¿no? El eclipse
marca tanto que, por ejemplo, pues en la astrología se estudia el eclipse prenatal de Van Gogh. Vale, pues fue una cosa que escuché e hice yo la carta astral de Van Gogh para comprobarlo. Y realmente, bueno, esta es su carta astral. Aquí es cuando sucedió el eclipse, que fue en diciembre, 5 meses antes de que naciera él. Bueno, hay cosas muy llamativas, como que casi todos los elementos astrológicos están prácticamente en un meridiano, pero lo pongo sin más porque esto es una cosa complicada. ¿Por qué lo pongo? De alguna forma, por el hecho de que hay algún elemento que motiva la dirección hacia el arte. Sí. Hay algo que activa, pues he citado antes a Burroughs, que después de matar a su mujer de una manera estúpida, pues empieza a escribir. Muchos artistas, pues no escriben, pero cuando tienen una enfermedad hacen arte y salen de la enfermedad y se transforman. Es decir, es verdad que la crisis empieza a desarrollar los procesos creativos y el arte. Bueno, pero aquí en la astrología puedes verlo de una forma simbólica con el nacimiento o antes del nacimiento. Bueno, pues es curioso el caso de Van Gogh porque parte de las cosas de su carta astrológica en su vida cotidiana, en la relación con su hermano, pues se nota. Ahora, el sol negro, si no se trabaja, da una sombra también. Este es el sol negro de los nazis. Los nazis crearon este sol. Himmler, que era el protagonista, vamos, el que llevaba toda la parte propagandística de las SS, intentando crear un misticismo ario, crearon este símbolo del sol. Pues este símbolo del sol ya sabemos a dónde ha llevado, ¿no? Pues en este caso, esta es una foto que vi en Auschwitz. Esta era la mujer y esta era la mujer cuando se la pudo rescatar al liberar el campo, ¿no? Esta es una foto de la mirada de un niño que iban a matar los nazis. Los nazis fotografiaban a todo el mundo, las expresiones, tienen unos archivos documentales enormes. Bueno, a mí me impresionó esta mirada de un niño de 6 años que estaba viendo lo que se venía encima. Entonces, bueno, pues la he colocado aquí porque es un modo de contemplar la catástrofe. Esto es la umbra mundi. O sea, consolidamos, proyectamos cuando no equilibramos las cosas y dejamos que la barbarie aparezca, claro que estamos alimentando la sombra. Y el alma mundi y la sombra mundi son dos facetas de lo mismo. O sea, desde el punto de vista junguiano, es cierto que pues las dos tenemos que tenerla en cuenta. ¿Es la umbra mundi, como también Gea, cuando se vengó de Zeus creando el tifón, la activa para, a lo mejor hasta crear el coronavirus para que al final nos elimine como especie? Bueno, pues eso ya es otras cosas no simbólicas, literalizaciones. Y de hecho, pues en muchas explicaciones de por qué es el coronavirus, para qué y tal, estos elementos casi de necesidad de Gea, de la umbra mundi, de hacer algo activo, pues son una literalización. Desde el punto de vista simbólico sí hay que entenderlo, pero la literalización lo rompe. Bueno, quería solamente terminar con esto, que es de la investigación que he hecho sobre creatividad, en la que han participado 57 personas. Y entonces, bueno, este esquema, después de hacer varios análisis, me parece interesante que se entienda. No puedo explicar la metodología ni las técnicas que se han empleado para ver qué cosas se podían sacar de ahí, pero
la tensión interna de la sombra que, a ver, por ejemplo, eso se saca de que ante ciertos elementos similares han rechazado unas figuras que, o sea, han elegido unas figuras que significan esto, mientras que en la sombra significan esto. Bueno, simplemente para que entendiese, cuando hay mucha diferencia entre lo que se rechaza la sombra y lo que se elige, esa tensión ha correlacionado de una manera fuerte con una tendencia al uso de la memoria extravertida. Y ese uso de la memoria extravertida correlaciona muchísimo con el juicio extrovertido. Y a la vez correlaciona negativamente con la capacidad de introversión, con la creatividad subjetiva, y estos sujetos son los que menos psicoterapia han hecho. Dicho de alguna forma, esto avala o apoya un poco el tema de la proyección de la sombra. Es decir, si la tensión interna no hay integración con la sombra, hace insoportable la relación introspectiva, se hace esa manera de ir hacia el mundo, se basa en ciertas cosas. Bueno, pues en aumento del juicio, en aumento de los detalles del mundo, es decir, de fijarte bastante en los detalles, pero desde una forma de juicio, son buenos, son malos, y se disminuye mucho la capacidad creativa. El flujo hacia adelante, que es otra manera de medir esto que en una diapositiva os he puesto con unos estímulos simples, qué dibujos hacían, si eran más literales o cercanos a literal, o eran más creativos y se separaban. Eso es lo que se conoce como flujo hacia adelante. Cuanto más te separas del estímulo inicial, más lo redondeas, hay una mayor capacidad creativa, ¿vale? Correlaciona bastante alta. Pero este flujo adelante correlaciona negativamente con la memoria esa de atención a las cosas externas, que sí está relacionada con la tensión de la sombra. Y este flujo hacia adelante correlaciona positivamente con la capacidad de hacer creación a partir de las imágenes, que es otra cosa que se medía en los tests, con la capacidad de empatía, con un dato que es la cooperación con el otro, en este caso el prisionero, y también son personas que han hecho más psicoterapia. La verdad es que del grupo que ha participado, muchos habían hecho psicoterapia, o sea que esto pesa bastante en ese sentido. Correlaciona negativamente la creatividad con el deontologismo. El deontologismo es un elemento que tiene que ver con la ética, que es que tienes unas a prioris, y antes de evaluar una situación desde el punto de vista moral, en vez de ver el contexto, funcionas con la a priori. Pues esto es lo que hay que hacer y ya está, no lo piensas más. Bueno, pues cuando hay creatividad, el deontologismo es menor. Y otra cuestión curiosa es que, por un lado, medía creatividad subjetiva, es decir, tú te sientes creativo, desde cuándo, y por otro lado, hay una serie de medidas a través de todos estos estudios de los test que medían la creatividad evaluada, ¿no? Entonces, la correlación entre las dos no es tan alta. Es decir, hay sujetos que se creen creativos cuando les preguntas y luego no tienen capacidad creativa. Esto no es extraño, pero lo interesante es que haya salido. Es decir, cuando alguien le pregunta si eres creativo, igual contesta pues porque escribe, porque hace cosas creativas, o porque incluso tiene una sensación, vamos a decir, un poco de inflación del yo sobre sus capacidades. Pero a lo mejor no está fundamentada en una serie de elementos suficientes que suponen liberación, por ejemplo, de los complejos maternos, paternos, que no haya una tensión con la sombra grande. Es decir, esto de la creatividad evaluada depende de varias cosas que no se responden
conscientemente, como si sale esta medida de la creatividad asociativa. Bueno, pues vale, por lo menos terminamos con esto. Esta es la idea de la Tierra hecha colectivamente por alumnos de quinto y sexto de un colegio público del País Vasco, y en esa cosmovisión están planteando pues, prácticamente todo lo que es el universo, ¿no? El inframundo, el supramundo, el mundo, ¿no? Y realmente los niños, las niñas, están mucho más cerca de la imagen, de la información arquetípica, de los mitos, y lo plasman y lo pueden realmente mover, representar, y muchas veces lo que ocurre es que se les orienta hacia una productividad artística que les aleja de la creatividad que traen, pero realmente pues el niño es el que más tiene abierta esa función creativa, esa creatividad, porque necesita hacerse de una manera diaria, permanente y a unas velocidades astronómicas. Los adultos nos vamos haciendo, pero vamos pasando diferentes fases y tenemos periodos de más estabilidad en ese ir transformándonos, pero los niños justamente, precisamente por esa función de crearte permanentemente que tiene la creatividad y la necesidad de salir de la vulnerabilidad, pues están permanentemente ahí. Por eso, pues escucharlos, escuchar sus mitos, cómo se construyen las historias, en vez de contarles tantas que les frenan lo que tienen, pues es una alternativa pedagógica. De hecho, ya hay escuelas que empiezan a empezar a funcionar con unos criterios más junguianos. Y se parece que se va consiguiendo que lo que se suponía que era necesario casi como elemento evolutivo de mandar un poco lo inconsciente, reprimirlo para poder construir el yo y que luego volvías a rescatar, esa regresión dinámica no es tan necesaria cuando se atiende desde un inicio todo eso que ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues también lo pongo porque es otro elemento que me parece fundamental si queremos transformar las cosas. Vale, pues dejo de compartir.